tener este tiempo, ¿sí? La semana pasada, ¿sí? Estuvo muy bueno el mensaje sobre Saulo, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Cómo Dios transforma a una persona, ¿sí? En oposición, ¿sí? El apóstol, quien era Saulo en ese momento, era enemigo del Señor, ¿sí? Y sin embargo el Señor lo tenía listo para Damasco, ¿sí? Cuando él hizo los planes para ir a Damasco, nunca se imaginó con lo que se iba a encontrar. Y eso es lo bueno, que él nunca se imaginó. Vieron ustedes que hay gente que dice, bueno, usted tenga una visión, tenga un sueño, apodérese de las cosas, ¿no? Pablo, al contrario, no quería saber nada con este Jesús, ¿sí? Así que inmediatamente el Señor tenía preparado un discípulo, Ananías, ¿sí? En Damasco. Recuerden, eran un discípulo, ¿sí? No era un creyente, era un discípulo. Y eso hace una diferencia en el libro de los Hechos. No es lo mismo un creyente que un discípulo, ¿sí? Un discípulo es alguien que está dispuesto a dar la vida por el Señor y ha entendido que tiene que morir a la carne y tiene que morir al mundo. O sea, edificación. Un creyente es alguien que cree que Jesucristo le perdona los pecados, lo salva. Ese es un creyente. Pero el discípulo es alguien que dice, yo muero con Cristo, ¿sí? Eso es otra cosa. Bueno, es otro nivel. Bueno, así que algunos de ustedes le están entregando la aprobación pastoral, ¿sí? Que ayer explicamos cómo era, por qué era, para qué era. Así que pregúntele a alguien, ¿sí? Cómo fue el tema que explicaron, ¿sí? Y si ese no se acuerda, pregúntele a otro. Y si ese no se acuerda, pregúntele a otro. Y si nadie se acuerda, pregúntenos a nosotros. Porque no. Aleluya, ¿no? Así va a ser, ¿sí? Muy bien. Entonces, a partir de ese momento, Saulo, ¿sí? Se lo trató como a un esclavo, ¿sí? Y también se sintió completamente errado y con una cuenta inmensa que necesitaba pagar siempre, ¿no? El apóstol Pablo sirvió al Señor siempre pensando en lo que había hecho, ¿sí? Y eso era una deuda que él tenía y que nunca iba a pagar tanta misericordia, tanto amor, tanta revelación y la elección, porque él estaba convencido de otra cosa. Hoy vamos a ver a otro convencido, ¿no? El capítulo número 10, el apóstol Pedro. Porque una de las cosas curiosas del libro de los Hechos es que nos presenta a los grandes hombres de Dios como gente que en realidad nunca quiso estar ahí y seguía metiendo la pata, ¿no? Y a mí me alienta mucho eso. No sé a ustedes, pero a mí me alienta. ¿Está bien? Así que los apóstoles metían la pata. Por supuesto, hay algunos pastores que te predican a los apóstoles como los perfectos, ¿sí? Por supuesto, existe eso también, pero no es así. Cuando ustedes vean acá, vamos a ver en el capítulo número 10 a un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Y cómo se desarrolla esto. Vamos a ver en el versículo 1 en adelante. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre
Pedro. Bueno, curioso, primero se le avisa a Cornelio que van de a buscar a Pedro, se le dice el sobrenombre, ¿sí? Se le dice dónde está viviendo, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, a Pedro todavía no se le avisa nada. Al último que se le comunica lo que tiene que hacer es a Pedro, al apóstol. Estas partes a mí me gustan, ¿no? Porque nos muestran finalmente que Dios es soberano y que no es como nosotros decimos que es, ¿sí? Lo que me gusta de Dios es que yo pienso de una manera y Él piensa de otra. Es como una contraposición. Yo pienso que las cosas son así y Él me va por otro lado. Bueno, y yo espero que esta mañana usted entienda perfectamente que de esto se trata el Evangelio. No se trata de que nosotros continuamente le damos en la tecla, sino justamente no le damos en la tecla y el Señor hace que le demos en la tecla. O sea, ¿vieron la tecla del piano? Nosotros la tocamos con el dedo. El Señor nos agarra a nosotros y nos agarra con la cabeza y nos hace tocar el piano. Bueno, nuestro Dios es un Dios muy grande, ¿sí? Así que esta mañana no vamos a predicar de forma teológica, ¿sí? Vamos a predicar la Escritura, la palabra. Fíjense lo que dice más. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oremos. Señor, esta mañana ayúdanos para entender la palabra. Ayúdanos esta mañana para romper lo nuestro y que quede lo tuyo, para que, Señor, te glorifiques, te exaltes, y lo que quieres hacer en este tiempo con la iglesia se haga ahora en este tiempo. Lo que tú deseas hacer con nosotros. Todos nosotros vinimos esta mañana con un anhelo, vinimos con un sueño, y es estar cerca tuyo. Pero, Señor, tal vez ni siquiera nos hemos imaginado lo que tú quieres hacer con nosotros. Por eso, Padre, acá estamos. Quiero pedirte, Señor, que nos des sabiduría, revelación, palabra profética, fe, autoridad para echar fuera a los demonios, para sanar a las personas, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Mira, Señor, el dolor y las situaciones más terribles. Mira a las personas que están en internet, mira a las personas que están en dolor y en sufrimiento. Esta mañana ayúdanos a romper con algo para poder entender el mensaje del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a llamar los 3 no. ¿No? Primer no, segundo no, el tercer no. Y cómo Dios tiene que trabajar con nosotros para poder que nosotros seamos cambiados. Porque de esto se trata el mensaje. Bueno, uno piensa que en realidad el tema acá de fondo era Cornelio. Sí, y puede ser un buen enfoque. Pero en realidad el tema de fondo es Pedro.
Y el tema de fondo es la iglesia de Jerusalén. Porque a los que hay que convencer, fíjese usted, el trabajo que Dios tenía que hacer no era convencer a los gentiles, ni convencer a los que no creían, sino tenía que convencer a los que creían. O sea que al final de cuentas se trata de nosotros, ¿sí? O sea, de los que creemos que sabemos. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la ciudad de Cesarea era una ciudad que estaba a la orilla del mar. Era una ciudad que el rey Herodes había construido en honor a César, por eso se llamaba Cesarea. Era una ciudad donde estaban los lugares de descanso o las casas, los palacios importantes de descanso de los reyes, de los príncipes de ese tiempo. Y si ustedes recordarán en el libro de los Hechos, ¿sí?, Pablo se quedó en Cesarea bastante tiempo y ahí varios reyes y varias gente quería hablar con él. Bueno, que eso corresponde a los demás capítulos para adelante. Pero eso era la ciudad de Cesarea. Cesarea también era una ciudad donde estaba Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó Felipe ahí? No, se quedó en Cesarea. Pongan atención, por favor, porque esto parece simplemente como bueno, estaba en Cesarea, pero había algo en Cesarea, ¿sí?, que era como una ciudad que Dios había elegido para el desarrollo. Cuando Saulo de Tarso empezó a predicar el evangelio y empezó a armar lío, lo mandaron a Cesarea, y de Cesarea lo mandaron a Tarso. O sea que Cesarea tiene una importancia espiritual. Hay algo que marca las cosas en la ciudad de Cesarea. Bueno, como también vamos a empezar a entender, ¿sí?, que ahí había un hombre que se llamaba Cornelio. Era un centurión romano, ¿sí?, que él lo que hacía era, se había empezado a tomar costumbres judías como la lectura de la palabra y la oración, ¿sí?, y se había limpiado de actividades gentiles como la adoración de otros dioses. Así que él y toda su casa y su familia se habían hecho de rituales judíos. La oración de las 3 de la tarde, ¿sí?, la lectura, seguramente eran muy devotos, así que pasaban mucho tiempo en relación con la oración y con el Señor, y habían hecho algo en vista de que tenían recursos, daban limosnas a los pobres de los judíos. Bueno, es muy importante esto, y esto es lo que el Señor ve de él para aparecerle. Bueno, y dice la palabra que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? La pregunta es como rara, ¿no? Que aparece alguien y en vez de uno decirle ¿qué quiere?, usted le dice ¿qué es? Bueno, ¿qué le pasaba? ¿Por qué preguntó? ¿Por qué hizo la pregunta así? Estaba asustado, claro. Cuando uno está asustado, las preguntas son incoherentes. ¿Está o no? ¿Sí o no? Es verdad. ¿No es cierto que usted hace preguntas incoherentes? Cuando uno está asustado, dice cosas incoherentes, se saltea palabras, las pone al revés. Bueno, uno no hace las cosas bien. Y él estaba asustado. Así dijo: ¿qué es, Señor? Por supuesto, el ángel lo entendió, lo tradujo, ¿no? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, fíjense ustedes, también acá aprendemos algo. ¿Qué es lo que hace memoria a Dios? La oración y las limosnas. O sea, el dar genera memoria delante de Dios, y la oración. Ahora miremos un poco más. Dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense ustedes,
¿no? Algo muy importante es cómo Dios lo trata a Pedro. Porque acá en el fondo el trato con Pedro. ¿Cómo lo trata el Señor a Pedro? ¿No? ¿Qué le dice a Cornelio? Le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Cómo lo trata? Andame a buscar mandame, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué no le avisa a Pedro mejor directamente? Porque no era más fácil decirle a Pedro: Pedro, mirá, hay en Cesarea un tal Cornelio, él es un centurión romano, yo te digo dónde vive, vos andá y predicale, porque yo ya le dije que ibas a ir. Así que, Pedro, por favor, ¿por qué no vas y haces lo que yo te digo? No. Cornelio tenía que ir a buscarlo y lo tenía que traer. O sea que si Pedro decía: no voy a ir, muchachos, traigamos la escuadra o los 10 soldados que traemos acá y lo llevamos a la casa de Cornelio, porque hay que traerlo. Ahora, ¿por qué Dios lo trata así a Pedro? ¿Por qué cree usted que Dios lo trata así? Porque Pedro, ¿cómo es? ¿Cómo era Pablo? ¿Entienden lo que le estoy...? Ahora usted dirá: pero pastor, él era un apóstol del Señor. Aparecen, ¿viste? Los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles conocen todo y saben todo. Entienden todo, ven todo. No es verdad. Eso no es así. ¿Sí? Más todavía. Ahora vamos a empezar a entrar en el tema. Si todavía no entramos en el tema, solamente estamos viendo cómo Dios trata a Pedro. ¿Sí? ¿Cómo Dios trata a Pedro? Lo trata como alguien muy porfiado y no va a ir así nomás. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que mandarlo a buscar, ¿sí? Y fíjense, dice la palabra: haz venir. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense, él tiene instrucciones de lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? O sea, uno dice: ¿por qué el ángel no le explicó todo a Cornelio? ¿No era más fácil? No, es que los ángeles no tienen autorización para predicar el evangelio. Bueno, y eso es algo tremendo. O sea, no tenían. Y mi pregunta es: ¿por qué no mandaron a buscar a Felipe, el evangelista que estaba viviendo en esa misma ciudad? ¿Y por qué no mandaron a buscar a un discípulo que también tiene claro el evangelio y se lo podría predicar? ¿Por qué no mandaron a buscar a un creyente que también tiene claro el evangelio, viene y le predica a Cornelio? ¿Cuál es el apuro con Pedro? ¿Cuál es el problema? Es que hay que cambiar a Pedro. ¿Para cambiar qué cosa? La iglesia. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, y usted me viene a mí y me dice: pastor, yo no tengo nada que cambiar, yo soy prácticamente casi perfecto. Yo ya lo tengo todo resuelto, ¿ah? Mire que... ¡Uy, Señor! No. Nunca escuchaste el tema. Nunca leíste el capítulo 10 del libro de los Hechos. Bueno, se va el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, cuando Pedro veía al soldado romano, dijo: estamos fritos, vámonos, ¿sí? ¿No? Pero aparte tenía la dirección exacta, ¿no? No era cosa de, sí, buen día, andamos buscando a Pedro. No, señor, acá no vive. No, señor, acá vive. Acá, por favor, ¿no? No hay forma de equivocarse. Ahora fíjense ustedes, se va ese ángel, viene el devoto soldado, ¿sí? A los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo, ¿sí? O sea, los otros iban con la sensación de que acá tiene que pasar algo, acá vamos a traernos a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar
cerca de la hora sexta. Orar en la hora sexta, o sea, era la hora las 12. Bueno, 12 del mediodía era la hora donde Pedro estaba orando. Empezó a orar. Imagínense, en la misma hora que ahora. Cualquiera de ustedes podría tener una visión ahora. ¡Aleluya! Claro, porque en la hora 12 o no. ¿Qué hora es? Son las 12 ya, ¿no? Muy bien. Puede venir una visión ahora, porque le va a agarrar el hambre. ¿Sí? Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él pensaba que era hambre estomacal. ¿Sí? Era hambre, ¿vieron ustedes? Y esto también tiene que estar atento. Muchas veces el hambre físico es un hambre que tiene que ver con Dios. No siempre es con comida. Así que tuvo un éxtasis, ¿no? Un éxtasis es como una visión, se metió en otro mundo, ¿sí? Es como que cambió, ¿no? Estaba orando, cambia, está con el hambre y se produce como que se introduce en otro estado, como que está en otro lugar. Y dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Bueno, imagínense la visión, ¿no? Un lienzo enorme que baja del cielo atado de las 4 puntas, ¿sí? O sea, se sostiene, lo van bajando, ¿viste? Así lo van bajando, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Bueno, todo tipo de animales para comer. Ahí estaba el chancho, estaba, ¿no?, el conejo, bueno, todos los animales prohibidos en la ley de Dios estaban prohibidos. Y la voz que le viene, ¿no? Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bueno, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. No, fíjense ustedes lo que dijo. No se lo dijo. ¿Qué le dijo cuando Saulo cae? ¿Sí? Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, bla, no. Y dice, bueno, inmediatamente se dispone a hacer todo lo que se le dice. Acá Pedro, fíjense ustedes, vino la voz y él dijo, Señor, no. Fíjense ustedes, cuando usa el término Señor, ¿no?, está refiriéndose al Dios poderoso, ¿sí? Al Dios que dio la ley, que le está diciendo ahora, Pedro, mata y come, ¿no? Él inmediatamente dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Jamás. ¿Sí? O sea, era muy fuerte el no de Pedro. Ahora, bueno, si ustedes se van a dar cuenta, estamos acostumbrados a este Pedro nosotros. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, os han pedido para zarandearos. Esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Qué dice él? No, Señor. El mismo, el mismito. Es el mismo que hace siempre lo mismo. Ese que está ahí sentado esta mañana, que hace siempre lo mismo. Es la mismita. Siempre anda con ¿qué? Con el no. ¿No? Y a mí nadie me va a mover porque yo digo que es un no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy muy del no. Así que ahí estaba Pedro otra vez. Estaba ahí Pedro con una revelación. Dígame ustedes qué me dicen a mí, pastor, si yo tuviera un éxtasis como ese, ¿sabe cómo le diría que sí al Señor? Mentiroso, no, le va a decir que no también.
No, pastor, si el Señor me hablara a mí, yo iría corriendo. No, mentira. Mentira, no lo harías. ¿Por qué no lo harías? Porque ese eres tú, tú eres del no. Bueno, pero el problema acá es que a Dios le importa nada que le digas que no. Eso es lo peor. ¿Qué es lo que Dios te empieza a decir? Bueno, te dice, Pedro, mata y come. Pedro, ¿qué dice? No. Pedro, mata y come. No. Pedro, mata y come. No, Señor. Me lo está diciendo el Señor. Y claro, Pedro se pone, dice la palabra acá, ¿cómo se pone Pedro? Perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿no? Y su participación. Su participación. Y dice la palabra, he aquí, dice, que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras, dice, Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Bueno, ¿cuántos lienzos vio? 3. Cornelio, ¿cómo sabía que tenía que enviar 3? No sabía que tenía que enviar 3. Así que el Espíritu de Dios, miren ustedes, adecúa lo que Él nos está llamando. Bueno, yo le voy a pedir un segundo solamente que usted me ponga atención acá. Yo sé que está lloviendo y que el agua puede hacer todo lo que quiera. No vaya a hacer cosas, que esa es la señal de los 3. Y usted me está mirando para otro lado. Miren que el Señor Dios actúa de la misma manera hoy como antes. Amén. Así que fíjense lo que pasó acá. Dice, llegan, son 3, hay 3 lienzos que dice que no, hay 3 no, no se puede. Y dice la palabra, levántate, le dice el Espíritu. Le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, la visión era una visión que tenía que romper algo en Pedro. Pero Pedro todavía no lo podía romper. Todavía no se podía desatar. Fíjense ustedes, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pedro. No estamos hablando de un hermano. No estamos hablando de la iglesia de Antioquía. No estamos hablando de otra persona. Estamos hablando del apóstol Pedro, que tenía, ¿qué cosa? Tenía que romper con algo, ¿sí? Porque había una iglesia que tenía que cambiar. Porque esa iglesia no podía seguir como estaba, pues tenía un rol fundamental en la evangelización del mundo. Y nosotros tenemos un rol importante en la evangelización del mundo. Y si no cambiamos, no rompemos algo nosotros, no vamos a poder hacer la tarea, nos vamos a detener. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Fíjense ustedes que el Espíritu de Dios no le dijo a Pedro la causa. No le dijo la causa. Pero para él, fíjense, estaba tan adherido este problema, ¿sí? Estaba tan adherido que él de una manera impresionante, se negó sistemáticamente, durante 3 veces, así como negó al Señor 3 veces. Así como el Señor lo llama, él negó 3 veces. Estaba adherido a él algo que era inmediato. Yo no voy a hacer tal cosa. Bueno, y acá viene algo que me recordó lo que Dios hace cuando en el Evangelio de Juan, busquen conmigo ahí,
en el final, en el capítulo número 21, versículo número 18. de cierto te digo, le dijo el Señor, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. De esto se trataba el tema con Pedro. Pedro iba a ir donde él no quería ir, iba a hacer lo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque de esto se trata. O sea, el Espíritu de Dios, cuando trata conmigo, y acá no importa quién seamos esta mañana, no hace y me lleva a lo que a mí me gusta. Hace lo que Él quiere y me lleva a lo que Él quiere. Y hasta que no lo consigue, no deja de trabajar conmigo. Pedro era alguien a quien el Señor le había dicho esto y por lo tanto lo iba a tomar. Fíjense, otro te va a ceñir, o sea, otro te va a tomar, te va a poner un vestido que no te gusta, te va a llevar a donde no quieres y vas a hacer todo lo que dices que no, lo vas a hacer. Así que todos los no que usted dijo son sí. Bueno, usted dice, no, pero yo no voy a... Son sí. Todos los no, ¿por qué? Porque el Señor te va a ceñir y te va a llevar al lugar donde tienes que estar. Bueno, ¿a dónde tenía que estar Pedro? En Cesarea. Él se había quedado en Jope. No iba a ir a Cesarea, porque justamente Cesarea era el lugar de ¿qué? De el rey Herodes, el lugar de los palacios. Él no iba a ir ahí, pero el Señor le dijo, vas a ir a Cesarea. Así que cuando ellos le cuentan a Pedro, dice, versículo número 23, entonces haciéndole entrar los hospedó. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Empezó a entender la visión. Empezó a entender la visión. Finalmente empezó a entenderla. Lo hizo entrar. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Bueno, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Por qué lo adoró? Porque Cornelio, que si el Señor te manda un Pedro, lo mínimo que puedes hacer es adorarlo, dijo. Cornelio dice, todo lo que es santo hay que adorarlo. Y dijo, si viene Pedro, hay que adorarlo. Si el Señor me lo mandó, ¿cómo no lo voy a adorar? Para él era lógico eso. Por supuesto, Pedro le explica, ¿sí? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿sí? Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio aprovechó el envión y reunió a toda la gente que más pudo, ¿sí? Y les dijo, eso no era orden del Señor, pero él lo hizo. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable, así empieza el mensaje de Pedro. Era un salvaje, ¿no? Era una bestia peluda este Pedro que hacía esto, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo le va a hablar a la gente así, no? Le digo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero nomás. Y miren, ya hospedé a estos otros acá en mi casa y ahora me hacen venir acá. Muy contento no estaba, pero dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ay, Señor, dale con el mensaje, dale. Hermano, pero un poquito de suavidad, ¿no? Hubiera llegado, bueno, acá el Señor me envió, me dijo que viniera con ustedes, acá estoy.
obviá un poquito, no, el tipo dale con la ley, dale con todo, ¿no? Ese era Pedro, así era él. Bueno, y dice la palabra, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. ¿Cómo sin replicar? No, miren ustedes, ¿saben ustedes lo que es replicar? Es como, ¿nunca escucharon ustedes los pollos, las gallinas, los que saben de esto de campo, ¿no? Que uno hace un sonido, el otro hace el otro sonido, uno hace un sonido, el otro hace el sonido, el otro un sonido, el otro el sonido, dice, vine sin oponer objeción, ¿sí? Vine, ¿sí? Sin ningún límite vine, ¿sí? Pero como algo extraordinario estoy haciendo acá, ¿sí? Bueno, y dice la palabra, ¿sí? Pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Sí? Ya preguntó arriba, ¿por qué causa? ¿Sí? Ya, él quería saber la causa, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? No sé, yo creo que pensaba que tenía que dar un curso de pesca, ¿No? Algo así, ¿no? Porque no, algo, no, porque él no encontraba razón de ser, que él hospedara y que él fuera allá, no encontraba, dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿De qué se trata todo esto? ¿No? Y entonces Cornelio le explica, le dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. Y bueno, y le cuenta, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir, Cornelio, todo amable, cariñoso. Has hecho bien en venir, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice, no va a hacer cosa que se me vuelva atrás y no me quiera hablar lo que me tiene que hablar. No, dice, ha hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Supongo. Porque no vaya a hacer cosa que Pedro diga, no, yo no sé nada. A mí se me dijo que tenía que venir, pero de hablar no se me dijo nada. Bueno, y ahí se da cuenta Pedro, abre la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, ya empezamos a acomodarnos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Bueno, y acá empieza la prédica del Evangelio, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Bueno, ahí empieza toda la prédica del Evangelio de Pedro. Bueno, y hay algo curioso. Bueno, él está, miren el versículo 43. Estaba hablando Pedro. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿No? Está hablando Pedro, y es como que el Señor le dice, bueno, ya está bueno Pedro, hablaste lo suficiente. Al lado, se derrama el Espíritu Santo, los hermanos empiezan a hablar en lengua, a profetizar, a hablar de las cosas del reino, y él queda, yo no terminé todavía. No, es como que el Señor lo agarra a Pedro, como le decía, lo agarra de cabecita, lo hace tocar el piano con la cabeza, ¿no? Y ahora dice, bueno, ahora pónganlo a un costado, ya para nada, pónganlo ahí abajo al pobre hombre y vamos a hacer lo que hay que hacer. Y es como que Dios hace lo que tiene que hacer. Y esto es lo que yo creo que esta mañana el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Es que Dios quiere hacer con nosotros lo que Él quiere hacer y no que nosotros hagamos con Él lo que queremos nosotros hacer. La primera cosa que el Señor va a pasar por alto son tus no. 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 Los 3 no. El Señor los va a pasar por alto. ¿Sí? Esa actitud nuestra de
Yo no soy hecho para esto. No estoy preparado para esto. No estoy hecho para lo otro. Estoy muy viejo. Estoy muy joven. ¿Se acuerdan ustedes? Jeremías. Típico. El jovencito, no el adolescente o el joven que fue llamado por Dios y dijo: Señor, soy un niño. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Mire, no importa, dice, igual vas a hacer lo que yo te digo. No importa, no te preocupes. Abraham dijo: Señor, ya soy un viejo. El Señor le dijo: no importa, vas a andar y hacer todo lo que yo te digo. ¿No? ¿Se dieron cuenta, no? O sea, si nosotros empezamos a darnos cuenta, vas a empezar a observar que no se trata de capacidades, se trata de obediencia. Y si no soy obediente, me van a hacer obediente. Así como que no te gusta la capacitación, no te gusta la consejería, no te gusta el amor, no te gusta nada, vas a caer. Vas a entrar. No te gusta la evangelización, no te gusta predicarle a nadie, vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que llama, el Señor el que tiene su instrumento, y tú eres un instrumento. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron con la boca abierta. Eso es atónito. Los miraban, los oían y no podían creer lo que estaba pasando. Ellos dijeron: predicamos el Evangelio. Después de predicar el Evangelio, deciden. Después de decidir, los bautizamos y nos vamos para casa, porque el Espíritu Santo no es ¿para quién? Para los gentiles. Eso es lo que ellos pensaban. Para los samaritanos, bueno, dentro de todos los samaritanos están circuncidados y leen al menos la ley de Moisés. Pero estos otros, nada. Apenas el perdón de los pecados, un poco, tampoco. Y de repente vio que toda la aprobación del Señor se le vino encima y dijo: ¿y ahora qué hago con lo que yo creo? ¿Qué hago con todas las reglas que yo tengo acá adentro? ¿Qué hago? Me imagino toda la cabeza de Pedro, cómo habrá transpirado, pensando cómo le iba a explicar ahora cuando volviera a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, lo que había pasado ahí, cómo se lo explicaba. Los no míos no importan. El Señor va a hacer conmigo todo lo que tenga que hacer. Las explicaciones, no, que yo estoy mal, que a mí no me agrada, que a mí no me gusta, que tendría que ser de otra manera, que eso, no importa. El Señor nos va a tomar y nos va a llevar a donde tiene que llevarnos. Dice la palabra: atónitos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Ahora se entusiasmó. Se le cayeron todas las reglas. Miren ustedes, antes no quería ni siquiera entrar a la casa, ni tocar la manija de un gentil. La casa, no. La manija, toca la manija, hermano. No tocó la manija nunca, de ningún gentil. Y ahora los hospedó en la casa. Fue a la casa de los gentiles, encima el Espíritu Santo se le derrama en la casa de los gentiles, y entonces se entusiasma y dice: ¿y quién puede impedir ahora qué cosa? El bautismo. Se le rompieron todas las estructuras en un momento, que por supuesto, no se preocupen, que después la va a volver a construir. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días, hasta se hospedó unos días en la casa de los gentiles. Rompió la estructura, lo logró. Los no cayeron, Dios lo utilizó, cambió. El problema nuestro no es lo que pasa en el mundo,
no es si este gobierno es bueno, si es malo, si este intendente es bueno, es malo. El problema no son ellos. ¿Saben? El único problema que Dios tiene en este tiempo somos nosotros. ¿Soy yo? ¿Son ustedes? ¿Acá? ¿Son ustedes? ¿Ustedes que están allá atrás? Somos nosotros. Pero no se preocupen. El Señor tiene un plan. Tiene un plan. Y en ese plan no te vas a escapar. Vas a gritar no, 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 no al agua pato. No, 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 yo nunca hice eso. Ahí lo va a estar haciendo. Pastor, lo que pasa es que yo nunca me he atrevido a hacer esas cosas porque son cosas que los cristianos, bueno, ahí vas a ir. No al África, al Asia, a los chinos, a los coreanos, a todos los lugares donde dijiste que no, para allá te me vas. Así que hay un plan, hay un propósito, hay un deseo de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos cuál es el deseo de Dios? Las almas, las personas. Esa es la sed de Dios. La iglesia no puede oponerse porque es siervo de Dios, ¿sí? Así que el Señor no te va a soltar hasta que haga todo lo que tiene que hacer. La próxima semana vamos a ver cómo la iglesia tiene que cambiar. Y qué difícil es cuando yo pienso que ya lo sé todo, que ya está todo establecido y que Dios no me va a sorprender. Dios siempre tiene muchas sorpresas. Así que mejor que te prepares esta mañana para decir, Señor, no, bueno, pero sí. ¿Sí? Porque ahora ya te aseguro que no me va a cambiar el no, porque la primera cosa que te va a salir es no. Bueno, ahora ya sabes, pero sí. ¿No? Ponele, pero sí, Señor. Yo ya sé que tú vas a hacer conmigo todo lo que quieras. Me vas a llevar a donde quieres. Vas a hacer conmigo lo que quieres. Pero pastor, yo tengo problemas matrimoniales. Lo de menos, no te preocupes. Tengo problemas con los hijos, tampoco, ni te preocupes. Pero tengo problemas económicos, financieros, tampoco, ni te preocupes. No te preocupes de eso. No, pero sí, vas para allá. Ponte de pie esta mañana. No pongas más objeciones. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, yo soy de esos del no, pero quiero cambiar por sí. Levanta tus manos y alaba y comienza a adorar a tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Levanta las manos y dile al Señor con todo tu ser, alábalo y dile, Señor, yo soy como Pedro. Yo soy como Pedro, Señor. En cuanto me siento impotente, incapaz, me vuelvo tan pequeño, me vuelvo tan inseguro. Pero esta mañana, Señor, me doy cuenta que no alcanza con mi inseguridad para decirte que no. Así que esta mañana es, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, levanta esa voz tuya y está con tu Señor, está con tu Rey, está con aquel que te ama, está con aquel que tiene propósito, está con aquel que si cambia algo en tu vida va a cambiar algo en el mundo. Aleluya. 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 Dile sí, Señor. Dile sí, Señor. Dile sí, Señor. Aleluya. Dile sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Señor, como Pedro te hemos negado muchas veces, pero hoy, Señor, nos damos cuenta de que tú eres el que nos va a usar, el que nos va a llamar, el que nos va a buscar, el que nos convoca. Eres tú, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, Señor. Envíanos la señal de los tres, Señor. Esos tres gentiles que entraron a la casa y posaron en la casa de judíos como señal de que tú querías que los judíos recibieran a los gentiles, Señor, y que los gentiles recibieran a los judíos, y que los judíos se atrevieran a dar pasos de romper barreras, porque eso era lo que impedía la tarea de la evangelización del mundo. Quizás cuántas cosas hay en nuestro corazón que impiden la evangelización de nuestro barrio, de nuestros amigos, de nuestra gente, de la escuela, de la facultad. Cuánta gente, Señor, a nuestro alrededor, y nosotros, Señor, recubiertos de no, recubiertos, Señor, de imposibilidades. Señor, te hemos dicho que no, pero esta mañana nos damos cuenta que somos instrumentos tuyos. Gracias por Cornelio. Gracias porque no sabía lo que se le iba a predicar. No sabía qué le iban a decir, pero él dijo: vengan todos, que vienen buenas noticias. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Ayúdanos a abrir el corazón como Cornelio. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos. Cambia nuestro ser. Cambia nuestra esencia apretada, ajustada. Como daba testimonio una hermana, Señor, del perfeccionismo. Señor, esta mañana, Señor, cambia las cosas. Cámbianos, Señor. Mira, Señor, cada cosa que está pasando ahora mismo es producto, Señor, de muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esta mañana tu paz esté sobre nosotros. Hayan cambios esta mañana, cambios profundos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que esta mañana es muy fuerte la propuesta que Dios nos da. Y solo puedo invitarles para que sea para todos esta mañana a decirle sí, Señor, a inclinar su cabeza delante de Él en señal de respeto y de reverencia, decirle: Señor, decirte a ti que sí, con reverencia, con respeto, porque tú eres mi Dios. Sí, Señor, esta mañana voy a hacer lo que tú dices, voy a ir donde tú quieres. Voy a permitir que tu Espíritu prepare las cosas sin que yo sepa nada. Y voy a permitir que vengan sorpresas tras sorpresas. Y voy a abrir mi casa, y voy a abrir mi vida, voy a abrir mis finanzas, voy a abrir todo lo que tengo que abrir esta mañana para que tú hagas. Para que tú hagas. Te respondemos esta mañana, Señor. Te respondemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Adoramos. Esta mañana hay algo muy fuerte, muy poderoso en medio de nosotros. Es el Dios soberano. Es el Dios que no va a ser como nosotros decimos. Donde usted estuvo en contra, donde estuvo en oposición y dijo: Dios mío, ¿por qué haces eso? Esta mañana ríndalo todo. Amén. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea y como el barro moldeame, hazme a tu imagen, esa es mi cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú, y como el barro hazme a tu imagen, esa es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como Mientras seguimos un momento en oración, tomando decisiones, mirando nuestra conducta y diciendo: Señor, cuánto negarnos a ti, cuánto negar la eficacia del Evangelio,
Pero esta mañana, Señor, te miramos y queremos ser transformados. Desciende, Espíritu Santo, esta mañana, como a ti te guste. Hágalo, Señor, como te agrada. Señor, no como nosotros disponemos, sino a tu manera. Déjanos con la boca abierta, Señor. Anda para donde tú quieras. Despístanos si quieres. Pero queremos hacer lo que tú quieres. Entendemos que hemos perseguido lo nuestro. Los hermanos que tocan, los hermanos que cantan, los pastores, el equipo, los hermanos nuevos, los hermanos que recién comienzan, los que tienen muchos años. Hemos buscado lo nuestro, Señor, y así nos ha ido. Pero esta mañana, Señor, la lluvia está por algo aquí, no es casual. Desciende, Señor. Baja en este medio, Señor, como te agrade, como te guste, porque queremos honrarte, porque queremos estar contigo. Sí, Señor. Sea nuestra oración esta mañana. Aleluya. Aleluya. Que mi corazón sea como tú. Señor, haz
sea como tú. Aleluya. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Nuestro corazón está reviviendo porque es tu Espíritu el que guía a la iglesia. Tú eres el soberano Dios. Tú eres el soberano Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
Señor, esta mañana, por medio de tu Espíritu, aceptamos lo que vas a hacer. Cuando nos quedemos perplejos, ya sabemos que de qué se trata. Es que tú estás haciendo algo que no esperábamos. Y lo que tú vas a hacer no se compara en nada en lo que hemos vivido. Te alabamos, Señor, te alabamos. Te doy gracias por esta palabra. Y, Señor, queremos irnos a casa con alegría, con esperanza, con las manos levantadas en alto y con el corazón lleno de fe y de confianza. Señor, vamos a hacer grandes cambios y vamos a ver grandes acontecimientos. Sí, Señor, a tu manera. Tú lo harás. Tú lo harás. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.